Hola, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que tú y tu familia se encuentren muy bien. Hoy quiero platicarte acerca de la gestión de cambio para proyectos ágiles. Yo represento a Human Change Management Institute en México. Soy Elisa Gutiérrez y vamos a empezar platicando acerca de UGMI. UGMI es un instituto que se ha especializado en contar con programas prácticos, simples, para que puedas acompañar tus proyectos. Y hoy en día contamos con una representación en alrededor de 30 países. Lo interesante es que las guías, principalmente nuestra base de conocimiento, que es Human Change Management Body of Knowledge, ha tenido una evolución a lo largo de los años y hoy en día ya nos encontramos en la tercera edición. Esto quiere decir que hemos estado a la vanguardia en base a las necesidades que está demandando el contexto en el que estamos viviendo. Para ser un poco más eh, profundos en el conocimiento que queremos compartir y para lograr con éxito los proyectos que estemos abordando, hoy en día ya contamos con una guía de gestión de cambio para entornos ágiles para que así puedas tener este enfoque global, holístico, de cómo abordar tus proyectos, ya sea lineales o ágiles, acompañándolos con gestión de cambio. En cada uno de los países que yo te platicaba hace ratito, UGMI cuenta con centros de formación y en México, 360 Talent and Business Development es la empresa de consultoría que representa a UGMI. 360 es una empresa de consultoría especializada en la transformación organizacional. Nos encanta impulsar con éxito los proyectos de cada uno de nuestros clientes, ofreciéndoles soluciones innovadoras y generando un impacto no solo para la organización, sino también para las personas. De esta manera, aseguramos llevar con éxito cada uno de los proyectos para alcanzar los objetivos estratégicos que propusieron este emprendimiento o este proyecto que la empresa quiso implementar. La verdad, la gestión de cambio ya se ha aplicado a lo largo de los años. Te podría compartir que a partir de los años 90, cuando encontramos en el mercado guías o modelos de segunda generación, ya se habían venido aplicando para los proyectos lineales. Y sobre todo, la verdad es que el interés que tiene UGMI en abordar una gestión de cambio que nosotros hemos llamado gestión de cambio 3.0 es abordar de una manera muy simple, muy práctica y muy objetivo tus proyectos. Con estos enfoques, un abordaje lineal y un abordaje en entornos ágiles. Los beneficios de contar con gestión de cambio o de acompañar los proyectos de gestión de cambio son múltiples, pero sobre todo este estudio que nos presenta PMI en 2014 nos habla de algo muy interesante y que coincide con lo que la disciplina de gestión de cambio ofrece en los proyectos. Si nosotros contamos con estos 3 puntos que vemos en pantalla, con contar con una práctica estandarizada de gestión de proyectos, con contar con patrocinadores comprometidos y sobre todo con gestionar personas a través del cambio, el estudio Pulse encontró que podemos tener grandes resultados en nuestros proyectos. Si tú ves en pantalla, lo que vemos en la gráfica en color rojo son empresas que han combinado la aplicación de estos 3 puntos y el resultado, pues, se puede identificar fácilmente, ¿no? Los proyectos se logran en presupuesto, alcanzan el tiempo que han estado estableciendo o que pronosticaron que iban a tener en la implementación y ejecución de sus proyectos y sobre todo se logran los objetivos que se habían planificado. Lo que vemos en la gráfica en color gris, ¿no? Los porcentajes menores son aquellas organizaciones que no se preocupan por aplicar estos 3 elementos. Entonces, sí notamos un beneficio importante al estar acompañando nuestros proyectos con gestión de cambio. Ahora bien, eh, si nosotros estamos hablando de ¿cómo podemos acompañar con gestión de cambio proyectos ágiles? Es bueno empezar con esta lámina en donde es importante tener en cuenta que la gestión de cambio puede acompañar los dos enfoques, pero el enfoque ágil no son la solución para todo hoy en día. Las organizaciones
y prácticamente todos nos encontramos viviendo un mundo VUCA, ¿no? Un mundo lleno de volatilidad, lleno de incertidumbre, lleno de complejidad. Entonces, es algo muy importante que tengamos en cuenta que los enfoques ágiles se aplican en contextos donde la imprevisibilidad es muy alta, en donde no vamos a conocer de primera mano el resultado que vamos a obtener en nuestros desarrollos de productos o servicios. Por ejemplo, si nosotros vamos a construir una casa, contratamos quizá a una empresa que tenga un equipo de arquitectos, a un equipo de ingenieros y que desde el principio nos den un plano con todas las condiciones que vamos a necesitar, con cuántos recursos, con cuánto presupuesto, en cuánto tiempo vamos a tener la casa terminada y demás. Pero en los enfoques ágiles esto no se ve así porque los modelos son aplicados de una manera diferente. Se va construyendo el aprendizaje, se va creando. No existe una relación causa y efecto en el primer día de la implementación de un proyecto con un enfoque ágil, ¿no? ¿Por qué? Porque entramos en un modelo en donde vamos teniendo un testeo, vamos teniendo una hipótesis, vamos desarrollando esa hipótesis, vamos testeando, vamos recibiendo una retroalimentación, volvemos a testear, volvemos a generar una hipótesis. Entonces, se va construyendo un conocimiento a lo largo que el proyecto también se va desarrollando, ese proyecto o servicio se va desarrollando, ¿no? Prácticamente un enfoque ágil es el arte de aprender haciendo y hacer aprendiendo. Ahora bien, algo también que quiero compartirte y que lo abordamos mucho en la guía de Genbook to Agile es que ágil parte de principios y valores sólidos, ¿no? Y estos 4 valores que vemos en pantalla, que cuando se reúnen los 17 expertos en desarrollo de software en noviembre del 2001, el interés de ellos es decir, ¿sabes qué? El mundo está cambiando muy rápido, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera, tenemos que considerar diferentes factores, diferentes elementos que en base a su experiencia ya habían detectado. Y por ello crearon estos valores y principios, ¿no? Para poder compartir con el mundo organizacional y que los resultados pues fueran muy satisfactorios para todos, ¿no? Entonces, estos valores que vemos en pantalla, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando, sobre una documentación extensiva, la colaboración con el cliente sobre una negociación contractual, la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan, es muy interesante. Los recuadros que vemos en azul celeste son sobre estos 4 puntos que estos expertos de desarrollo dijeron, oye, es que sí necesitamos tener un método, una guía que nos permita que a pesar de que se creen diferentes guías para trabajar un desarrollo de proyecto, un desarrollo de producto ágil, partamos de estos valores, ¿no? Partamos de crear unos hábitos, una cultura en donde pongamos a las personas sobre un proceso o una herramienta. No estoy diciendo que se deje de lado, pero estoy diciendo que la importancia y el foco se va a centrar sobre individuos, sobre software funcionando, sobre la colaboración que se tenga con el cliente y sobre la respuesta que se tenga ante el cambio para dar mejores resultados. Hay algunas verdades que quiero compartirte y es decirte que una de ellas, y lo veíamos en el slide anterior, es que vamos a tener un foco en los individuos, un foco en las personas o en los stakeholders, ¿no? Entonces, partimos de este primer valor que les compartía, que son individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Es decir, los proyectos se van a desarrollar en un entorno en donde hay individuos y si no contamos con individuos motivados, pues no vamos a obtener el compromiso de los stakeholders, no vamos a obtener ese compromiso de los individuos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como gestores de cambio, como dueños de producto, como gerentes de producto, como patrocinadores, copatrocinadores o los diferentes roles que se involucran en la aplicación de los proyectos? Pues nosotros tenemos que poner el entorno, ¿verdad? Para
que estos individuos que necesitan desarrollar productos y servicios, pues lo hagan de una manera comprometida y lo hagan de una manera motivados. Y así, pues se les confía la ejecución del trabajo. Por eso, algo que hemos visto muy de cerca en los últimos años en la aplicación de los proyectos, en la implementación de los proyectos, es que los modelos y los roles se ven impactados con la manera de trabajar y por eso es que las organizaciones deben de estar lo más preparadas posibles para adoptar estos enfoques ágiles. ¿Los entornos ágiles ya no se centran en las personas? No, la verdad es que sí se centran en las personas y la gestión de cambio es esencial en este proceso. ¿Por qué? Porque la esencia de la gestión de cambio es involucrar a los stakeholders y es gestionar los antagonismos que puedan estar generando nuestro proyecto. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es que en gestión de proyectos ágiles hay algunas peculiaridades que se tienen que abordar y que justo en la guía hecha en Vogue to Agile las abordamos y por eso hemos tenido esta evolución con este nuevo modelo. Algo muy interesante también es que en todo momento se va a necesitar mucho el liderazgo de cambio, se va a necesitar la gestión y el proyecto ágil, aunque ya su foco, porque lo veíamos en los valores, se centra en los individuos, se centra en las personas, no significa que no necesite el acompañamiento de la gestión de cambio, sino todo lo contrario. Se necesita un equipo que sume y es ahí en donde nuestra propuesta es que el acompañamiento se dé en temas de gestión de cambio a los enfoques ágiles y que se logre un muy buen equipo de trabajo en cada una de las organizaciones para sobre todo no solo ver lo que está pasando en el equipo del proyecto, ¿no? En lo que está pasando en el desarrollo, sino también qué está pasando con el resto de la organización. Porque hemos encontrado organizaciones que nunca han implementado un proyecto con un modelo ágil, con un enfoque ágil. Entonces la organización no conoce, no sabe y presenta antagonismos naturales porque entran en un modo de supervivencia, ¿no? Entonces la gestión de cambio lo que viene a hacer es mejorar el enfoque del factor humano. Si bien el enfoque ágil pone a la persona en el centro, la gestión de cambio mejora ese enfoque porque no solo es el arte de la disciplina lo que hace la esencia, sino también ayuda a compartir conocimiento, a entrenar a tu equipo para que ellos posean la habilidad de adaptarse más rápido a los cambios, ¿no? Y sobre todo, es una serie de herramientas, de técnicas, de actividades que se van realizando a la par que el proyecto se está desarrollando, ¿no? Con esto aumentamos mucho las posibilidades de alcanzar los objetivos estratégicos que la organización está previendo que con este proyecto pues logren ser más competitivos, ser más productivos, permanecer en el mercado, sobre todo por lo que ya te mencionaba. Hoy en día contamos con un entorno demasiado volátil en donde no sabemos qué retos se les puedan presentar a nuestras organizaciones y por ende tengan que cambiar la estrategia, ¿no? Los entornos ágiles necesitan a la gestión de cambio, ya lo platicábamos, sí lo necesitan, nos vamos a sumar, nos vamos a integrar, vamos a promover el cambio en toda la organización, no solo en la parte en donde se esté desarrollando el proyecto. Y con esto te digo que a veces hay ocasiones en donde el proyecto o la iniciativa surge en el departamento de finanzas, surge en el departamento de recursos humanos, surge en el departamento de tecnología, pero el impacto del cambio no solo lo va a recibir ese departamento, lo recibe toda la organización. Y lo que nosotros buscamos lograr es que la organización esté preparada, los stakeholders estén preparados y reciban el cambio, puedan identificar los beneficios que tiene este cambio y se quieran sumar a esta iniciativa de cambio. Entonces, la idea general es que trabajemos de la mano, trabajemos juntos para lograr llegar y cumplir con los resultados que estamos deseando, ¿no? El enfoque ágil en su modelo de negocio, en su peculiaridad, diría que tiene esta diferencia en la creación de sus ciclos de desarrollo, en donde se parte de una hipótesis y
Pues como todo proyecto, viene con una etapa de planificación y priorización de actividades. Después se desarrolla el proyecto y tenemos la evaluación de esos resultados que tuvo ese release o esas iteraciones, y también se da una retroalimentación. Si no se valida lo que nosotros estamos desarrollando como ese incremento, pues vamos a tener que descartarlo y volver a tener esta parte en donde sí nuestro desarrollo, nuestro incremento se validó, pues se implementa, si no, se descarta, ¿no? Y volvemos a una etapa de planificación y priorización. Algo bien interesante es que en esta etapa de planeación y priorización, no solo deberíamos estar tomando en cuenta el producto y servicio que se está desarrollando, sino también ver los aspectos humanos, ¿no? Para que en el próximo release o iteración, a pesar del resultado que se tuvo, si se implementó ese incremento o no se implementó y se descartó, podemos también tomar en cuenta al factor humano, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor el equipo se desmotivó, que existieron conflictos, que la comunicación no se está dando de manera adecuada y por eso no estamos logrando los incrementos. Entonces, hay ciertos elementos que no solo tienen que ver con el producto o servicio, sino también tiene que ver mucho con la parte humana, ¿no? Otra cosa bien interesante es que en el enfoque de proyectos y la entrega de proyectos y servicios, si bien partimos de una hipótesis que nos van a llevar al incremento o al desarrollar ese producto final terminado para nuestros usuarios, para nuestros clientes, también hay que conocer mucho el tema de las demandas humanas, ¿no? Si bien yo te lo estaba platicando en los slides anterior, no solo están involucrados el equipo de proyecto y los stakeholders que estén, digamos, cercanos a ese desarrollo, sino también está involucrada toda la organización porque el cambio finalmente los va a impactar, ¿no? ¿Cómo van a tomar? Imagínate que tú estés desarrollando, no sé, por decir un ejemplo, tu organización está desarrollando una pluma nueva como producto, ¿no? Y tú quieres que los usuarios la adopten, tú quieres que también tu organización compre ese producto, ¿no? Porque son tus usuarios. Pero si tú no te diste el tiempo de conocerlos, si en la planificación de cada uno de los release dejaste fuera los aspectos humanos, a lo mejor vas a encontrarte con muchos antagonismos y tienes que regresar y dar pasos atrás y a lo mejor tener un poco más de ciclos porque no estás viendo el impacto humano que está causando tu proyecto, ¿no? Muchas veces también otra cosa que hay que tener en cuenta en los aspectos humanos es que vamos a tener efectos potenciales. Podemos tener una saturación del cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que los mismos stakeholders que estás utilizando para un proyecto los utilizas para otro y para otro y para otro, entonces realmente van a colapsar. Entonces, si tú te pones a pensar en tu caso, ¿no? Y ser un poco empático con lo que se está viviendo en las organizaciones. Todos a final de año, ¿no? Vivimos este momento de tener nuevos propósitos para el siguiente año. Y muchas veces la verdad es que nos exigimos demasiado, ¿no? Que si mi propósito es bajar de peso, que si mi propósito es ahorrar, que si me voy a comprar un coche nuevo, que si voy a ponerme a estudiar, que si voy a tener nuevos hábitos, voy a ir al gimnasio, voy a leer más, voy a aprender un idioma. Y entonces nos empezamos a saturar con cambios y ¿qué es lo que pasa? Primera semana de enero empezamos todos motivados, segunda semana de enero la motivación va bajando, tercera, oh, ya dejé de hacer algunas de los propósitos que me había propuesto y para principios de febrero la verdad es que los propósitos se quedaron ahí guardados, olvidados y ya no hice nada. ¿Por qué? Porque me saturé, ¿no? Nos saturamos de cambio. Entonces, por eso es súper importante priorizar también los aspectos humanos, no solo priorizar las actividades del producto, o servicio que vamos a desarrollar, ¿no? Por otro lado, también hay que platicar un poco de los cambios que pueden llegar a ser insostenibles. Muchas organizaciones que tenían proyectos caminando, pues tuvieron que priorizar qué iban a decidir implementar porque vino la pandemia y entonces eso nos hizo replantear un poco las estrategias que se estaban dando, ¿no? Y sobre todo, si nosotros no alcanzamos los objetivos estratégicos que nos habíamos propuesto, porque fue una saturación de cambios, porque los cambios no se lograron sostener, porque fueron muchos, vamos a tener como resultado que esos objetivos que nos habíamos planteado no los podamos lograr, ¿no?
Lo que estamos buscando nosotros es, con gestión de cambio, es que se dé el compromiso de los stakeholders, se dé el compromiso de las personas que están siendo impactadas por el cambio, que están involucradas en los cambios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí viene el secreto y lo vamos a estar platicando ahorita en breve, ¿no? Y lo que debemos evitar a toda costa en nuestros proyectos es que se dé el antagonismo, porque el antagonismo da como resultado la resistencia al cambio, ¿no? Y para esto, en gestión de cambio, en el HMBox, tenemos varias tácticas que son persuasivas, que pueden ayudarte a reducir los antagonismos para que aumente el compromiso, ¿no? Algo también que queremos ser muy sinceros en UGMI, que queremos ser muy sinceros en las guías, en HMBOK y HMBOK to Agile, es que no vamos a lograr el 100% de compromiso. Eso es una utopía. ¿Por qué? Porque hay muchos factores. La rotación del personal, cuando alguien entra, alguien sale del equipo, si cambian de un patrocinador, si cambian de un dueño de producto, etcétera. Hay varios factores. Pero sí tenemos que estar pensando en que tenemos que reducir a la menor porcentaje posible el antagonismo y aumentar al mayor porcentaje a nuestros stakeholders comprometidos con el cambio, ¿no? ¿Qué es lo que nos genera el antagonismo en los proyectos? Bueno, hay factores de ego, hay temas de estatus, hay temas de poder, que si el que está llevando el proyecto, como va a tener mucha visibilidad, es el líder, pues va a aumentar su poder y los demás se van a sentir menos y entonces empiezan los conflictos. Otro tema importante que también trae mucho antagonismo son las agendas personales, el interés personal sobre los intereses del equipo. Y el miedo porque no conocemos de lo nuevo que trae esa implementación, porque no sé hacerlo, porque no sé utilizar una tecnología, porque no sé hablar otro idioma y entonces voy a estar trabajando con un equipo multicultural. Entonces, en este momento les vuelvo a platicar y te vuelvo a platicar de lo importante que es la gestión de cambio en los entornos ágiles, porque no solo nos enfocamos con el equipo de proyecto y no solo nos enfocamos al modelo con el que estemos implementando este entorno ágil, sino también hay un elemento muy importante que es la cultura organizacional y que eso está en todos y en todas partes y forma parte del día a día y que tenemos que evaluarla, tenemos que trabajarla para que nos ayude a impulsar a nuestro proyecto, ¿no? Es decir, vamos a poner en positivo, vamos a potencializar aquello en lo que la organización ya es buena y vamos a reducir esa resistencia, estos temas de egos, de estatus, de poder, de agendas personales, para que todos logremos ser parte del cambio que está viniendo y que sobre todo veamos ese beneficio. Otro punto muy importante y lo platicábamos hoy en día, ¿no? Si la gestión ágil está enfocada ya en los individuos, ¿quiere decir que no necesita la gestión de cambio? No, quiere decir que necesita disciplinas que se sumen, pero teniendo roles y responsabilidades muy claros. Y esta es una actividad que vemos en el HMBOK y que de verdad funciona muy bien para reducir antagonismos. Si yo sé lo que tengo que hacer, la verdad es que me da una claridad, me da una transparencia, me habla de cuáles van a ser mis responsabilidades y sobre todo el equipo sabe cuál es el rol que va a jugar en ese proyecto, ¿no? Entonces, en este universo en donde nos encontramos trabajando con diferentes modelos, metodologías para que las organizaciones logren los resultados de negocio, lo que se trata es que el equipo que está implementando el proyecto, el equipo ágil, tenga sus roles claros y el equipo de gestión de cambio también tenga sus roles claros en el proyecto y trabajen de la mano y realmente sean un equipo con espíritu de equipo como lo abordamos en una de nuestras macroactividades también. Lo más importante, fíjense bien, lo más importante que te quiero compartir y es algo que yo me he dado cuenta y no solo por trabajar en los últimos años en temas de recursos humanos, sino a partir de que empiezo a abordar y tener experiencia en gestión de cambio, es que lo más importante que tenemos que lograr es la seguridad psíquica de cada stakeholder. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo sé que viene un cambio, si yo sé que estamos viviendo una pandemia, si yo sé que tengo que salir de mi zona de confort,
naturalmente voy a presentar una resistencia, voy a presentar un antagonismo y me voy a preocupar y voy a tener miedo sin saber todavía todo lo que se avecina. Muchas veces cuando llegamos a organizaciones, cuando estamos trabajando con nuestros clientes, eh, llegamos, como no nos conocen, como somos un agente extraño a su entorno, se empiezan a hacer muchas ideas, ¿no? Vienen consultores porque va a venir un cambio, porque me van a despedir, me voy a quedar sin trabajo, acabo de adquirir una casa, acabo de adquirir un crédito de un coche, ¿qué va a ser de mí? Y entonces la resistencia, el antagonismo. Lo que estamos buscando con gestión de cambio es generar una seguridad psíquica. ¿Cómo la generamos? Comunicando asertivamente el proyecto, contando con un patrocinador que inspire el proyecto de cambio, teniendo roles y responsabilidades claras y con un sinfín de actividades que tiene la gestión de cambio, la verdad. Entonces, es algo muy importante que quiero transmitir. Todas estas cuestiones humanas también deben de estar planificadas. Por eso en UCMI nos preocupamos mucho porque la gestión de cambio debe tornarse en la estrategia de la organización. No solo llamarnos cuando el pico de estrés del proyecto ya es muy alto, cuando el proyecto no se está logrando, cuando se está creando una cicatriz organizacional, sino implementar tu proyecto y pensar en tu proyecto desde la estrategia y planificar cuestiones humanas desde la estrategia del proyecto, desde la planificación del proyecto. Créanme que de esto depende mucho el éxito del proyecto, ¿no? También es momento de que generemos con estas actividades que hemos identificado, de que generemos un plan también estratégico de gestión de cambio que se va a sumar al plan del proyecto y que con eso vamos a tener como equipo una visión holística y general de los resultados que se van a lograr, porque este plan contiene actividades, contiene indicadores en temas humanos, vamos a poder ver el avance, vamos a poder identificar cómo vamos a caminar para reducir cada una de los riesgos que vamos a tener en nuestro proyecto, hablando de temas humanos, pero también vamos a poder trabajar sobre los impactos y generar un plan de acción, ¿no? Entonces, esto de la gestión de cambio, créeme, de verdad, es un mundo fascinante, es una disciplina que a las personas que me ha tocado conocer, que me ha tocado entrenar, que me ha tocado colaborar en las organizaciones, cuando lo conocen, dicen, si yo hubiera conocido esto años atrás, la verdad es que mi día a día hubiera sido mucho más fácil, ¿no? Gestionar a mis equipos, liderarlos, inspirarlos, hubiera sido mucho más fácil. Porque al final del día todos están trabajando para un mismo equipo, para una misma organización, ¿no? El mundo ágil trabaja con un concepto de planificación en capas, o que también es conocido, como lo vemos en pantalla, como Planning Onion, ¿no? Y el plan estratégico de cambio que yo te platicaba tiene un impacto aquí, ¿no? En esta planificación que estamos viendo. Entonces, cada nivel de planificación se lleva en la medida correcta. Obviamente que lo hacemos más intenso la etapa de planificación cuando estamos trabajando sobre un modelo predictivo, ya que es toda una etapa en donde se considera la planificación, pero como en el mundo ágil estamos desarrollando planificación cada vez que tenemos un release o una iteración, pues tenemos que estar planificando, como ya te compartí hace ratito, actividades de gestión de cambio en cada ciclo de desarrollo, ¿no? Y la gestión de cambio va teniendo variables, ¿no? Relacionadas con el producto o servicio que se están desarrollando, y con esto buscamos que nuestro proyecto acompañe ese cambio, ¿no? Estamos humanizando ese proyecto porque estamos tomando a la persona, eh, la estamos identificando, la estamos conociendo, estamos identificando la cultura, estamos observando si se presenta estrés, si se presenta desmotivación, si hay conflictos. Y todo esto es muy interesante porque a lo mejor el interés particular es que se desarrolle el objetivo, que se desarrolle el producto o servicio, ¿no? Pero hay algo que también debemos estarnos preocupando, y es que cada incremento que tengamos, el usuario lo adopte, la organización lo adopte o los stakeholders involucrados lo adopten y ese cambio se sostenga. No tiene caso realmente hacer un cambio si ese cambio no va a ser parte del día a día de la organización, ¿no? Entonces, eh,
Esta planificación, este modelo de planificación en capas es una de las particularidades que tiene el mundo ágil y que las actividades, por si tú ya has tenido un conocimiento del Echenbock, las actividades que tiene el Echenbock no son lineales, sino que vamos a dividir las actividades del Echenbock en tres tipos, ¿no? Las que son estáticas, las que son híbridas y las que son dinámicas. Por ejemplo, en la planificación del proyecto vamos a tener una combinación de actividades estáticas e híbridas. En la planificación del release vamos a tener una integración de actividades dinámicas e híbridas. Y lo mismo va a suceder con la planificación del sprint. Entonces, ahorita te platico de qué se trata, te doy un ejemplo de estas actividades y si tú estás más interesado o interesada en conocer del Echenbock to Agile, fácilmente te puedes acercar con nosotros y al final de esta charla te voy a compartir los links de donde te puedes conectar con nosotros. Hablando de la etapa de planificación del proyecto, de esta capa, vamos a ver que aquí se desarrollan las actividades estáticas, ¿no? Son actividades que no suelen cambiar, excepto en casos súper excepcionales, y que se van a desarrollar a lo largo de la planificación del proyecto. Obviamente que para iniciar a planificar actividades es muy importante para la gestión de cambio contar con un diagnóstico organizacional para identificar cuáles son los factores de compromiso que pueda tener la organización y que nos ayude a potencializar nuestro proyecto para que logre buen término y cuáles son aquellos antagonismos que nos vamos a encontrar en nuestro proyecto, ¿no? De este diagnóstico podemos tomar muchos aspectos para que nos ayude a tomar estas actividades con las cuales vamos a trabajar. Una premisa importante para nosotros es hacerlo más simple el proyecto, no complicarlo más, sino al contrario, ser un soporte, ser una ayuda, ¿no? Y si bien el Echenbock tiene este propósito de ser simple para ser eficaz, también algo interesante es que estamos totalmente ligados a este manifiesto ágil casualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el manifiesto ágil busca mucho la simplicidad, ¿no? O este arte de maximizar la cantidad de trabajo que nos sea esencial, es decir, que podamos identificar con qué actividades sí nos queremos quedar para, para realizar nuestro proyecto y descartar aquellas que no son necesarias, ¿no? Por ejemplo, una actividad que se hace de las muchas que están aquí enlistadas o que vas a conocer a continuación es poder definir y preparar al patrocinador del proyecto. ¿Por qué? Porque necesitamos a una persona con poder para que apoye la iniciativa de cambio. En el manifiesto ágil o en el mundo ágil se les conoce como promotor, pero esta persona, y hablo de una sola persona, porque si llegamos a tener más de una persona como patrocinador, la verdad es que a veces confunde demasiado a los stakeholders. Entonces lo necesitamos para que sea el vendedor, uno de los principales vendedores de nuestro proyecto, que comunique asertivamente, que apoye la gestión de conflicto cuando se presente, que motive, que también pueda ayudarnos a impulsar un clima positivo en torno al proyecto y cuando se llegue a presentar los antagonismos, pues que sea un soporte para también poderlo minimizar, ¿no? Si bien como te platico, tratemos de que siempre tengamos solo un patrocinador, lo que sí podemos tener es un equipo de copatrocinio con los líderes organizacionales o los líderes que están involucrados en el proyecto que puedan soportar también toda la iniciativa, que puedan apoyarla, que puedan vender, que se sumen, que logren juntos este compromiso por parte de los stakeholders. Y así tenemos varias actividades que están consideradas como estáticas, como realizar un workshop de alineación, definir un propósito que nos ayude a vender los beneficios del cambio, realizar un kickoff, etcétera. Entonces son varias actividades que tú puedes encontrar más a detalle en nuestra guía Echenbock to Agile. Después vamos a conocer un poquito también de las actividades híbridas. Estas actividades se desarrollan parcialmente en la planificación del proyecto, pero tienen que ser revisadas en cada planificación de cada iteración o cada release, ¿no? Hablamos, por ejemplo,
de esta actividad de mapear y clasificar a los stakeholders, que es una de las herramientas madre de la gestión de cambio, ¿no? Yo diría que esta herramienta es imprescindible en cada uno de nuestros proyectos, independientemente con el enfoque que lo estemos trabajando, porque nos permite conocer esta capacidad de adhesión a los cambios que tienen los stakeholders, nos permite conocer dónde se está presentando la resistencia, si bien identificar o gestionar el cambio en ocasiones por el tipo de proyecto y el impacto stakeholder es muy complejo, ¿no? Porque a veces estamos trabajando en proyectos donde no es un equipo pequeño, sino es un equipo muy, muy grande y tener una lista o una matriz con el detalle a veces es muy complicado. Sí podemos irnos de lo macro a lo micro y conforme vayamos caminando por el proyecto, conforme vayamos conociendo, conforme se vaya incrementando el resultado, se vaya dando la iteración, vamos a ir conociendo más y vamos teniendo más acercamiento con los stakeholders, los vamos observando, vamos prácticamente clasificándolos si es un vendedor, si tiene una resistencia, si no identificamos ahorita en qué posición se encuentra, ¿no? Pero esta es una de las actividades más importantes. En el HMBOK la conocemos totalmente a profundidad, así que también te invito a conocer nuestro programa de HMBOK. La verdad, está muy, muy interesante el abordaje de la gestión de cambio, ¿no? Y tenemos algunas otras actividades que podemos hacer en esta etapa y que son algunas que nos van a ayudar. Ojo, algo bien interesante es que no somos una metodología, lo que buscamos es ser un modelo de conocimiento, de diferentes herramientas, de diferentes prácticas, en donde tú puedes decidir con qué actividades quieres trabajar de acuerdo al proyecto que estés trabajando, ya sea como consultor externo o como consultor interno. Entonces, si el proyecto no necesita o ya cuenta, por ejemplo, con la parte de un gestor de conocimiento, pues es algo que tu organización ya tiene. Prácticamente nada más vas a ver cómo lo acomodas y cómo lo integras al proyecto. Y por último, vemos las macroactividades dinámicas que se van a desarrollar a lo largo de la planificación de release también y se van a ir revisando, ¿no? Aquí es muy importante que nos centremos en los stakeholders que son decisores, el dueño del producto, el equipo del proyecto, el cliente, ¿no? El usuario final, para poder ir identificando y moviendo también nuestra estrategia, que acuérdense que nuestra estrategia va a ser muy flexible en entornos ágiles para poder abordar de la mejor manera la gestión de cambio, ¿no? Si bien ese plan de releases va a contemplar entregas incrementales, ¿no? Esperadas de ese producto o ese servicio durante un periodo determinado, porque también en estos entornos, a diferente de los modelos predictivos, pues hay tiempos establecidos, ¿no? Es muy importante también aquí que podemos obtener este feedback del equipo y que podamos mejorar como gestión de cambio también para el siguiente release, ¿no? Entonces, esta actividad, por ejemplo, que vemos, ¿no? Identificar y alinear las expectativas de los stakeholders. ¿Por qué? Porque necesitamos mucho una comunicación asertiva, la escucha, la observación, poder modificar si alguien no está tan involucrado porque tiene un desconocimiento, ver qué acciones, qué plan de mitigación de riesgos también vamos a tener. Sobre todo el feedback es súper, súper importante y que en gestión de cambio nos preocupamos mucho por eso. Comunicación no solo se trata de informar, también se trata de asegurarnos de contar con canales de feedback para que nos ayude a mejorar o incluso a descartar ciertas acciones que estamos haciendo. En el ciclo de desarrollo, que a lo mejor tú ya conoces, pero quiero platicarte nada más algunas peculiaridades de gestión de cambio que es importante que tomemos en cuenta, es que el ciclo va a empezar con una priorización o revisión del plan de releases y de sus iteraciones, ¿no? Se van a desarrollar. Obviamente que gestión ágil también tiene esto de lecciones aprendidas y mejora continua. Gestión de cambio también busca involucrar y mucho dejar el conocimiento que se esté gestando del proyecto, convertirlo en algo tácito para todos, ¿no? Para que cualquiera pueda acercarse y entonces conocer del proyecto. Pero es algo bien interesante, por eso te decía, las actividades de gestión de cambio
no están peleadas con las actividades de gestión de proyectos, sino que buscamos sumarnos para tener todos mejores resultados. Entonces, priorizamos, desarrollamos, validamos, ¿no? Se dan ciclos de feedback. Lo que no se valida se descarta, ¿no? Porque no ha sido aprobado por el cliente. Si el release está completo y está listo, prácticamente se implementa y entonces es ahí también donde la gestión de cambio entra para que realmente ese incremento que se está implementando y que los stakeholders están tomando, lo tomen como parte de su cultura, ¿no? Porque es algo nuevo que ellos van a implementar. Entonces, algo súper interesante, y este es el punto que yo quería resaltar, es que en la mayoría de marcos ágiles, ¿no? No se toma en cuenta esta partecita de sostener los cambios una vez que ya han sido introducidos. Entonces, la gestión de cambio se preocupa mucho por eso, piensa mucho en cómo vamos a sostener el cambio, ¿no? Cada vez que vemos un release, cómo vamos a introducir ese cambio con el cliente para que puedan hacer un conocimiento profundo del producto, para que la gente lo conozca, si es que se necesita entrenamiento, porque lo que, digamos, si se está desarrollando tecnología, el nuevo módulo de tecnología que se está desarrollando, pues la gente va a necesitar entrenamiento en ello porque pues no lo conoce, ¿no? A lo mejor el equipo de proyecto está súper involucrado, lo conoce a profundidad porque fue quien lo desarrolló, pero a lo mejor un usuario del área de finanzas o un usuario del área de recursos humanos no lo conoce, entonces hay que estar bien preparados para identificar estas peculiaridades y entonces crear un plan al respecto. Entonces, esto es lo interesante en esta imagen, ¿no? Al final, los stakeholders pueden ser diversos, ¿no? Pues los clientes, los colaboradores, el dueño del producto, el equipo de proyecto, los patrocinadores, los demás líderes. Y nosotros prácticamente como gestión de cambio, pues abordamos a todo ese universo de stakeholders. Lo que buscamos es que siempre, 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 en cada ciclo de desarrollo, seamos un soporte, ser simples para ser eficaces. Hay macroactividades en específicas como estas que te estoy compartiendo en pantalla, que se llevan a cabo en cada ciclo de desarrollo. Una de ellas, el evaluar y abordar los impactos organizacionales. Puede ser que nosotros nos encontremos eh, desarrollando un proyecto y de repente el patrocinador se vaya porque le ofrecieron un mejor salario en otra empresa y entonces es algo de lo más trágico que nos pueda pasar en un proyecto, ¿no? ¿Cómo vamos a crear un plan de mitigación para eso? Y es ahí en donde las estrategias de gestión de cambio pues son súper, súper importantes. Hay que aprovechar las sinergias, hay que trabajar en equipo, hay que cumplir las expectativas que tienen los stakeholders, hay que cumplir también lo que el proyecto dijo que iba a cambiar, ¿no? Al final del día, al final del día a día, cuando estamos trabajando en entornos ágiles, también hay un concepto muy importante que aborda Echanbook to Agile y es la gestión ágil del cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que darle una mirada a la complejidad humana, porque cada persona es totalmente diferente y cuando estamos colaborando en equipos, pues cada persona es un mundo y la complejidad humana pues no tiene límites, ¿no? Hay que estar evaluando, hay que estar observando a todos los afectados, no solo al equipo de proyecto, porque el equipo de proyecto, en el equipo de proyecto hay personas, en el resto de la organización hay personas y que también necesitan tener esta mirada, ¿no? Balancear estas necesidades que tiene la organización con la parte humana para que el cambio fluya de manera más ágil, fluya de una manera más natural y que los cambios sobre todo se logren consolidar, se logren sostener. No podemos tener solo un enfoque en el producto, en el número, en lo técnico, sino también hay que tener una capacidad de liderar el cambio. Sobre todo hoy en día creo que todos estamos siendo sensibles a esto por alguna otra experiencia que nos está pasando. Sobre todo algo que te quiero compartir es que la gestión de cambio
en base a lo que yo opino y en base a la experiencia y a lo vivido, creo que se puede aplicar en todos los aspectos de tu vida, no solo en lo organizacional. Puedes aplicarlo en tu casa, puedes aplicarlo con tu pareja, puedes aplicarlo cuando estés haciendo cambio de hábito. De verdad, te invito a conocer mucho más a profundidad el tema si no lo has hecho. Algo que quizá no esté abordado tan profundamente en lo que hemos platicado hasta ahorita, pero que no quiero irme sin compartírtelo, es que dentro de nuestra guía hecha en Vogue hay unas actividades que nosotros llamamos actividades recurrentes, que son todas aquellas que deben de llevarse a cabo desde que se planifica un proyecto, desde que se planifica un cambio hasta que se sostiene. Y estas actividades son transversales, la verdad que son actividades que, que sí o sí tenemos que estar tomando en cuenta, ¿no? ¿Cómo qué actividades son? Bueno, la comunicación, que debe ser una comunicación muy asertiva, ¿no? Muy a tiempo, muy clara, muy concisa. Tenemos que estar estimulando a nuestros equipos para que el equipo tenga espíritu de equipo. Tenemos que estimular procesos participativos, gestionar conflictos, gestionar la motivación, gestionar el estrés, gestionar comportamientos no deseados que nos traigan este antagonismo que tanto hemos trabajado para que se reduzca. Y sobre todo hoy en día estamos en una era en donde buscamos la creatividad, buscamos la innovación y para que todo ese ambiente de creatividad e innovación se dé en nuestras organizaciones, tenemos que ponerles el entorno, ¿no? Y es algo en donde la gestión de cambio se preocupa muchísimo. Por eso yo les decía, estamos aquí para sumarnos a las iniciativas que las organizaciones tienen a formar parte de la estrategia en los portafolios de proyectos. Los problemas humanos deben de ser considerados desde la planificación. Debemos de estar analizando qué pasa con nuestra cultura, cuántos intentos quizá tuvimos en algún momento para implementar un proyecto y más allá de ayudar a la organización, ha venido a perjudicar porque crea una cicatriz organizacional. Cuando llegamos, queremos implementar nuevos proyectos, nuevas ideas, la organización lo rechaza. Y cuando hablo de la organización, hablo de las personas que están trabajando en esa organización, que son nuestros colaboradores, los colaboradores, porque la organización es una organización viva, ¿no? Porque hay seres humanos trabajando ahí. Y es algo en lo que nos tenemos que estar preparando y que tenemos que estar gestionando. Entonces, la gestión de cambio va más allá de ser una disciplina, sino también hoy en día se ha convertido en una habilidad que cada uno de los líderes que estamos trabajando en las organizaciones debemos de poseer y debemos de estar preocupándonos por transmitirlas a nuestros equipos de trabajo, a nuestros colaboradores. Al final del día, el valor de un producto o un servicio está en su sustentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? En que estos cambios que estamos introduciendo a las organizaciones realmente se queden, evolucionen y se desarrollen nuevos, porque el cambio es una constante. No quiere decir que un proyecto que nosotros estemos implementando hasta ahí llegue, sino que tenemos que ir evolucionando, si no, pues la organización queda atrás y entonces llega la competencia y le gana, ¿no? Pero es lo que estamos buscando mucho, que los cambios se sostengan, para eso estamos, para apoyar y especialmente para que pues se cumplan los objetivos estratégicos que se planificaron. De verdad que el cambio organizacional va a ser el resultado de todos los cambios individuales que nosotros estemos gestionando. Si las personas no cambian, si no adoptan el nuevo modelo de trabajo, si no adoptan el nuevo sistema, si no adoptan la nueva cultura, no va a pasar absolutamente. La organización se va a quedar estática y hoy en día no voy a profundizar en eso, pero tenemos un montón de ejemplos de organizaciones que ya se han quedado en el camino. Entonces, les comparto, la gestión de cambio de verdad es algo muy interesante hoy en día para sus organizaciones, para sus líderes, para sus equipos, para acompañar sus proyectos. Vas a tener un antes y un después de haber gestionado tus proyectos con gestión de cambio. Para mí ha sido un gusto acompañarte el día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo, por estar hoy aquí escuchándome. Si tú tienes alguna duda, si quieres platicar más a profundidad, me encuentro a tu servicio, me puedes encontrar en LinkedIn
Y también te dejo la página de nuestro instituto en donde puedes consultar nuestras dos guías, Echenbok y Echenbok Tuayay. Muchísimas gracias, te deseo lo mejor, sobre todo mucha fuerza y mucho optimismo para esta época tan cambiante y tan difícil que nos está tocando vivir. Te saluda con mucho cariño Elisa Gutiérrez desde México. Nos puedes visitar también en www.360-mediotvd.com y con gusto también desde México estaremos ofreciéndote todo el apoyo que tú o tu organización necesites. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo.